¿Están cansados y cansadas? ¿Refrescados por la cena? Ah, bueno, está bien. Qué bueno. Muy bien. Esta semana hemos estado escuchando, este fin de semana, temas acerca de la educación. Y la educación, por supuesto, es redención. Y hemos escuchado también bastante acerca de la abnegación, ¿cierto? El hermano Joshua nos habló de la abnegación y su relación con la educación y la salvación. Esta mañana el pastor Restrepo hizo énfasis en la abnegación, espinos y cardos. Y quiero que ahondemos en este tema desde la perspectiva de Romanos capítulo 5, donde el apóstol Pablo nos invita a gloriarnos en la tribulación. Así que regresemos al pasaje bíblico de Romanos capítulo 5 y vamos a leer esta vez desde el versículo 1 al 5. Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Bueno, la sola expresión gloriarnos en la tribulación suena muy poética, pero en la vida real, en la vida concreta y práctica, ¿quién se gloria en la tribulación? ¿Quién se goza en la tribulación? Es algo humanamente absurdo, pero el apóstol Pablo y en la experiencia del apóstol Pablo vemos evidencias de que en realidad él se gozaba en la tribulación, cantaba con los pies en cepos. Bueno, ¿por qué? El efecto redentivo de la abnegación no puede ser solo por el hecho del sufrimiento, porque si fuese así, ¿cuántas personas no sufren en este mundo? ¿El solo hecho del sufrimiento los salvaría? Martín Lutero mismo en su búsqueda por encontrar la paz no se flagelaba y se atormentaba y se padecía penurias y encontró la paz. Entonces debe haber algo más que la abnegación en sí para que produzca un elemento redentivo. De hecho, antes de leer el pasaje les comento un incidente. Seguramente algunos lo conocerán porque después de uno predicar varias veces termina repitiendo las historias, ¿cierto? Pero cuando yo vivía en Las Virtudes, en el sur del lago de Maracaibo, en la fundación llamada Casa Hogar Las Virtudes, a esa región llegó un hermano un día de visita y se quedó como voluntario algunas semanas. No recuerdo exactamente cuánto tiempo se quedó. Pero el hermano lo ubicaron para que trabajara como voluntario en el sector de la construcción. Allí en la fundación, eso se llamaba una casa hogar. Hoy en día hemos tomado el término fundación como si representara algún módulo de servicio, pero simplemente es un nombre legal, ¿sí? Que en otros países puede tener otro nombre. Allá era casa hogar de salud, Las Virtudes. Y en esa casa hogar, que era una institución, una finca, llegó este hermano de visita, le pidieron que colaborara en construcción. El hermano Matos estaba construyendo un templo para que se congregaran las personas de la institución y también los vecinos con el ánimo de evangelizar toda esa región. Y a mi hermano y a mí nos correspondía ayudarle al hermano Matos. Nadie más le gustaba trabajar con el hermano Matos porque él era muy, según nosotros era muy cascarrabias. No sé si entienden ese término. Y era muy chocho. Le gustaba que las cosas fueran hechas a su manera. Un ejemplo, para cernir la arena, para poder construir, nos hacía cernirla a pleno sol. Cuando yo pensaba, pues dejemos la arena en el sol para que se seque, ¿cierto? Para que el arnero funcione bien. Luego una carretilla, echemos la arena en la carretilla y la traemos y la cernimos en la sombra.
Nada del mundo lo hacía cambiar de parecer en el sol. Así que cernir arena para nosotros era una tortura en ese calor del sur del lago de Maracaibo. Entonces llegó este hermano a la fundación de voluntarios y le pidieron que ayudara al hermano Matos. Y a él lo puso el hermano Matos a cernir arena. Y nosotros más felices que ya no nos tocaba esa tribulación. Pero lo asombroso es que a este hermano le gustaba cernir en el sol. Y empezaba a cernir, él amarró un palo y ahí zarandeaba la arena del solo, ¿cierto? Con un lazo ahí. Y decía, qué gozo. Y cantaba y cernía ahí en el sol. Y yo le decía, pero ¿por qué le parece eso agradable? ¿Por qué sonríe? Es un gozo, me decía, es un gozo. Y yo le decía a mi hermano, ese hermano está loco. Y le pusimos un apodo, el hermano gozo. Ahí viene el hermano gozo, decíamos. Gloriarse en las tribulaciones es algo que para nosotros es algo loco, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona caminando con los pies descalzos y camina, uno que dice, camina, es un loco, ¿cierto? Y uno utiliza la expresión, camina más que un loco. Es una connotación de locura. El apóstol Pablo tenía un concepto distinto. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y entonces añade, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, aquí hay mucho. Y no tenemos tiempo en esta noche para hacer un estudio profundo de estos dos pasajes, pero hay mucho. Los invito a que estudien esos dos pasajes. Pero como un abreboca, ¿cierto? Un aperitivo, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 22. Y leemos. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la cual de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Mucho aquí también, mucho. Pero noten que aquí la justicia de Dios, que es en Jesucristo, se nos da gratuitamente, es por su gracia, es una obra de redención en Cristo Jesús, porque Dios puso a Cristo Jesús como propiciación. ¿Por quién? Por nosotros. Y esa propiciación, ¿cómo la realizó? Por medio de su sangre. Fe en el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio, bueno, hay mucho encerrado allí, pero la justificación es de Él. No solo en el pago de la culpa de nuestro pecado, sino también en el poder de limpiarnos del pecado y liberarnos del pecado. Es en Él, en esa propiciación. Bueno, hagamos una pausa allí, pero yo quiero que empiecen a ver una relación.
una relación entre la gloria de Dios, la expresión nos gloriamos también en las tribulaciones. Y quiero adelantarme y quiero leer el último pasaje bíblico que voy a leer en esta noche. Cuando vuelva este pasaje bíblico ya sabrán que he concluido el tema. Y es Hebreos capítulo 12, versículo 2. Con ese pasaje voy a hacer el cierre del tema de esta noche, pero vamos a leerlo al principio también. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Muy bien, Hebreos 12, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y escuchen, ¿qué dice a continuación? El cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Sufrió la cruz y menospreció el oprobio, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue ese gozo? Y ahí empezamos a encontrar la clave, que el sufrimiento, la tribulación, tiene un gozo. Y es cuando encontramos ese gozo que la tribulación y la abnegación tiene un efecto redentivo. Si no encontramos ese gozo, la abnegación tiene un efecto positivo como disciplina, mas no redentivo necesariamente, porque sería la salvación por obras. Y por otro lado, no en todas las personas la abnegación por sí sola produce frutos positivos, porque en algunas personas la abnegación impuesta, así sea por los padres, ¿qué produce? Rebeldía e insubordinación. Y para que la abnegación se acepte con gozo, bueno, en el mundo el gozo que se propone para que usted acepte penurias es alguna recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Trabaja duro en el sol, cirniendo arena, pero lo voy a pagar a 20,000 pesos la hora. Ah, bueno. Si en otros lados me dan 20,000 al día, pues voy a cernir arena a 20,000 la hora, ¿cierto? Vale la pena. Por un interés propio, la gente pasa tribulaciones. Pero, ¿cómo le encontramos sentido a la abnegación en las Escrituras? Porque en nuestro medio hacemos mucho énfasis, la abnegación, la abnegación, la abnegación. Y en cierta forma estamos haciendo de la abnegación la salvación. Y eso me huele a justicia por obras. Y eso me huele a que volvámonos monjes y encerrémonos por allá y démonos látigos o hagamos votos de pobreza. Y allí no encontró Martín Lutero salvación. Fue saliendo de eso que encontró salvación, cuando pudo decir: el justo por la fe vivirá. Y por eso he escogido Romanos capítulo 5 en esta noche. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en ese contexto añade: y también, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos a encontrar por medio de las Escrituras en qué consiste ese gozo de la tribulación. En 1848 nació María Slessor, una niña en un hogar de padres profesos cristianos, la madre muy devota cristiana, el padre un borracho. Ese estado de embriaguez llevó al padre a ser irresponsable, lo sumió en la pobreza. De esa pobreza finalmente el padre y todos los hermanos varones murieron de neumonía, una infección. Y entonces queda la mamá solo con las hijas, como se dice en Venezuela, con las hijas hembras. Y entonces, ¿cómo iban a sobrevivir? Jornadas de 12 horas de trabajo al día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Jornadas duras, desde poco después de los 11 años de edad. Privación, sacrificio, trabajo duro, arduo. Pero en medio de todas esas situaciones,
la mamá de María Slessor siempre tuvo una actitud de gozo y de gratitud hacia Dios. Y siempre le leía a sus niñas las historias de los misioneros que sufrían más que ellos en países y regiones inhóspitas del mundo. Uno de esos misioneros del cual a ellas le leía su madre era David Livingstone. Y después de la muerte de David Livingstone, María Slessor propuso en su corazón que ella iba a reemplazarlo. Bueno, lean la historia de María Slessor. María Slessor fue misionera en el África y murió en el África. Aún los medios seculares le atribuyen haber logrado eliminar la práctica supersticiosa de matar a los gemelos, porque consideraban que cuando nacían niños gemelos era una maldición. Ella logró cambiar esa mentalidad. No solo fue una misionera que convirtió a muchas personas por esa dedicación, esa abnegación, esa entrega, para la cual la preparó las dificultades de la infancia, junto con un amor que la madre le infundió por otros. También logró ser la primera mujer diplomática, representante del Imperio Británico en África. Pero ustedes pueden leer la historia después. Pero increíble cómo la abnegación y el sufrimiento en la vida de esta joven la preparó para una misión de entrega y sacrificio a otros, pero con un propósito, con propósito. Y ahí empezamos a dar las primeras puntadas. Abnegación con propósito, no abnegación por abnegación. Y en esta era moderna, los muchachos ven abnegación por abnegación y ¿qué piensan? Mi papá está loco. ¿Sí? Aunque tenga un efecto positivo como disciplina, no tiene en sí mérito de poder redentivo. ¿Lo entienden? Si lo tuviese, entonces no seríamos justificados por la fe, seríamos justificados por las obras, Me olvido que tengo diapositivas. Ok, bueno, ahí estaba Romanos 5 y Romanos 3. Muy bien. ¿Me acuerdan si me quedo ahí sin pasar las diapositivas? Nos gloriamos en las tribulaciones. Si vamos a Génesis capítulo 3, del 15 al 19, habla de esas promesas que conocemos, ¿cierto? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Pero antes de empezar a dar esa serie de circunstancias, que por cierto, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Dicen Patriarcas y Profetas, página 39, la vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y a las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios. ¿Qué era? Parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. No obstante, hay citas del Espíritu de Profecía que no dicen que la abnegación es parte. Colocan la abnegación como la base. Y cuando colocan la abnegación como la base es porque es abnegación con un calificativo. No es cualquier abnegación. Es abnegación con un calificativo. Y ese es el que queremos descubrir en esta noche, ¿cierto? Pero sí, como disciplina es parte del plan de Dios, del gran plan de Dios, para ayudar al hombre a desarrollar hábitos de dominio propio. Ahora bien, ¿es importante el dominio propio?
Sí, y en esta noche quiero compartirles algunos estudios que ha publicado el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Es un centro de investigación científica dedicado a la salud que queda en Washington, D.C. Algo muy grande. Y vamos a compartir algunos de esos estudios acerca del efecto del dominio propio en la educación de los niños. Pero antes de eso, miremos algo más. Muy bien. Arriba, la palabra que deben sustituir es abnegación. ¿Está bien? Abnegación. Y dice, ¿qué dice esa cita? Una cita tremenda. Bueno, yo se la voy a leer. Sí, yo se la voy a dar en español, ¿ok? Hechos de los Apóstoles, página 462. Los que quieran alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación. Y son estas citas las que entonces nosotros al leerlas, como que de alguna manera las asociamos con las otras que hablan del desarrollo del dominio propio y terminamos llegando a la conclusión de quizás algunos que confundimos la abnegación como ente en sí, como si tuviese poder redentivo. La abnegación tiene en sí capacidad de desarrollar en la persona que se somete a ella dominio propio. Dominio propio, sea cristiano o no sea cristiano. Siga los principios bíblicos o simplemente los principios de Pavlov, ¿sí? De condicionamiento, de conductismo. Tiene un efecto. Regresemos, pero tomemos otras citas. Esta es del Discurso Maestro de Jesucristo, página 20, y no tengo la lámina allí. Por el deseo de la exaltación propia entró el pecado en el mundo, y nuestros primeros padres perdieron el dominio sobre esta hermosa tierra. Por la abnegación, Cristo redime lo que se había perdido. ¿Ven las citas? Por la abnegación, Cristo redime lo que se había perdido. Y nos dice que debemos vencer como Él venció. Por la humildad y la sumisión del yo, podemos llegar a ser coherederos con Él, cuando los mansos heredarán la tierra. Y entonces tenemos la cita de Mateo 16, 24, donde Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 29, leo la siguiente cita. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 29. La abnegación es la nota tónica de las enseñanzas de Cristo. ¿Qué significa la nota tónica? Así no seamos músicos, suena como algo importante, ¿cierto? La que resalta es el golpe más fuerte. De hecho, la nota tónica le da el nombre a la clave, ¿sí? Está en clave de do, en la tonalidad de do, en la tonalidad de sol mayor o en fin. Y todo está bajo la sombrilla, el amparo de esa nota tónica. Toda la armonía está construida en derredor a esa nota tónica. La abnegación es la nota tónica de las enseñanzas de Cristo. ¡Wow! Entonces ahí volvemos como a la disyuntiva. ¿Sí? ¿Sí entienden por qué este tema me ha inquietado? Y hoy aún más. Dice, es la nota tónica de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia se impone este concepto a los creyentes con un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra forma de salvar a los hombres. ¡Wow! Pero sigo leyendo. Si no se los separa de su vida de egoísmo.
si no se lo separa de su vida de egoísmo. Entonces sigue hablando, sigue la cita, no queda allí. Mientras Cristo vivió en el mundo, hizo una correcta presentación del poder del Evangelio. A cada alma que sufra con Él, mientras resiste el pecado y mientras trabaja por su causa y se niega a sí mismo por el bien de otros, Él le promete una parte en la recompensa eterna de los justos. ¿Empezaron a captar? Se niega a sí mismo por el bien ¿de quién? De otros. La abnegación tiene un objeto. ¿El objeto quién es? Otros. Y ahí entra la ley del universo, la ley del servicio abnegado, el amor abnegado. La abnegación por sí sola, una buena disciplina, pero como reflejo del carácter de Dios, es esa esencia. Y por eso 1 Corintios 13 dice, si tú entregase todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada sirve. Y si entregase mi cuerpo, si fuese mártir y no tengo amor, nada vale. Un címbalo que retiñe y hace bulla y nada más. Abnegación sin propósito de beneficiar a otros por amor a Cristo es címbalo que retiñe y hace bulla y nada más. Y en estos medios podemos hacer de la abnegación un címbalo. De hecho, yo he visto que a veces los jóvenes se rebelan y sienten que los estamos manipulando. ¿Para qué? Para que trabajen más. Yo conocí en una ocasión, estuve en un lugar, en una fábrica, donde el dueño de la fábrica era cristiano y empezaba las labores cada día con un culto. Y casi siempre los temas de sus cultos eran la abnegación. ¿Sí? Y los tenía con menos que sueldos mínimos. Y era un negocio, era una entidad con ánimo de lucro, no sin ánimo de lucro. Y con ese discurso los animaba a trabajar y él abnegadamente para beneficio del propietario. Y saben que en lo que hemos llamado culturalmente la coinonía, eso generó muchas cosas, porque, bueno, el dueño de la tierra, el que llegaba a servir, ¿qué pensaba después de algunos años? En algunos casos, el que estaba trabajando allí decía, el otro me está aprovechando. Y en otros casos, el que llegaba se aprovechaba del dueño, porque hubo de todo, ¿sí o no? De lado y lado. Recuerdo una vez que hablé con una familia, ellos se habían ido al campo y del campo se regresaron y buscaron un trabajito normal en la ciudad otra vez y en el campo se estaban desbaratando. Y me contaron una historia de cómo se estaban desbaratando. La casa tenía un solo baño. Y como había una sola casa, entonces la familia propietaria vivía allí y también vivía la familia que llegó a servir, ¿sí? Que sabían de agricultura, porque los que no sabían de agricultura eran los dueños, los de la plata, pero ellos no sabían de agricultura ni tenían mucha fuerza para agacharse. ¿Suena familiar? El que se agacha desarrolla ese orgullo de que él es el que trabaja, y el que pone la plata, ¿qué desarrolla? El orgullo de que él es el propietario. Y en ese choque de orgullos, ¿quién se redime? Pues en muchos casos se destruían las dos partes. Regresaban a la ciudad y esas historias llegaban hasta la asociación y contribuían a que el mensaje del campo que tuviera una mala reputación. Bueno, entonces, con un solo baño, la niña de los propietarios se metió al baño. Y entonces la niña de los que no eran propietarios, después de un rato le toca la puerta y le dice, apúrese, que necesito el baño. Oh, ¿cómo se le ocurre acosar a mi hija que salga del baño si esta es su casa? Y esa pelea fue el postre para romper esa coinonía.
¿Suena familiar? La abnegación debe tener un propósito. Lo leímos en Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Si se niega a sí mismo por el bien de otros, Él le promete una parte en la recompensa eterna. Al compartir esta vida de sacrificio, sigue reiterando, por amor a otros, disfrutaremos con Él de la vida en la vida futura, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bien, veamos algunos de los beneficios de la abnegación simplemente como una disciplina que desarrolla el dominio propio. ¿Ok? El NIH, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, un centro de investigación científica donde traen a científicos de todo el mundo para que desarrollen lo último en investigación en el campo de la salud. Puede ser en cáncer, en el proyecto del genoma humano, en la epigenética, usted lo nombre, ahí están. He tenido el privilegio de conocer a algunos científicos que trabajan allí. Por cierto, hace poco, uno de ellos, un francés, que era investigador principal en su rama, renunció a trabajar allí para irse a vivir y trabajar en Heartland, en el sanatorio de Heartland, en marzo de este año. Es que, qué bendición. Pero ahí les comento, él viajaba allí como principal investigador, lo trajeron desde Francia y lo contrataron para que desarrollara estudios en inmunología. Él es un PhD en biología molecular. Pero para que tengan una idea de lo que es esta institución. Esta institución ha publicado varios estudios y voy a compartirles algunos. No traduje las citas por falta de tiempo. Pero bueno, aquí las traducimos simultáneamente. Fuera del talento y la oportunidad, ¿qué hace que algunas personas tengan más éxito que otras? Un factor importante del éxito es el dominio propio. La capacidad de regular la atención, la emoción y el comportamiento en la presencia de la tentación. Casi que parece una cita del espíritu de profecía, y no lo es. Ahora se entiende que el dominio propio se requiere cuando hay un conflicto entre dos posibles tendencias, acciones o impulsos. Uno corresponde a la meta que seduce momentáneamente. La otra corresponde a un valor más alto cuyos beneficios están deferidos o postergados en el tiempo, son más abstractos o de alguna manera psicológicamente más distantes. Y aquí entra ese famoso experimento de los marshmallows que hicieron en la Universidad de Stanford, donde a unos niños les colocaban ese dulcecito, le decían, si se espera y no se lo come, le vamos a dar otro. Pero si se lo come de una vez, eso es todo lo que le toca. Y hay unos videos muy curiositos, ¿cierto? Y uno ve a los niños allí y lo huelen y se lo arriman y esa agonía, ¿cierto? En particular recuerdo uno de los videos que viste en YouTube, una función positiva de YouTube. Y la instructora no le ha acabado de dar las instrucciones a la niña, ni siquiera espera a escuchar las instrucciones y ya se lo ha comido. Total, eso fue un estudio longitudinal, o sea que hicieron seguimiento a los niños a través de años, décadas, y se dieron cuenta que los niños que ejercieron dominio propio lograron mayor éxito en la vida, no solo material, sino también en estabilidad emocional y psicológica. Ok, muy bien. Estos estudios han confirmado que el desarrollo de dominio propio en las etapas tempranas de la vida predicen mayor logros académicos, un comportamiento social más provechoso,
mejores oportunidades de empleo, ganancia, ahorros y salud física. Beneficios del dominio propio. Y hay más, solamente que apenas compartí con ustedes unos poquitos de varios estudios que ellos han desarrollado allí. Ahora es interesante que el espíritu de profecía dice, en el deseado de toda la gente, es página 75, hablando de Juan el Bautista, dice, en la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. ¿Cuándo? En la niñez y en la juventud. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural. ¿Recuerdan la primera cita científica que leímos? Escuchen, más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha para esta vida y para la venidera. Y eso es en el capítulo donde habla de Juan el Bautista. Ahí está la cita, pero estaba en inglés. Como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Y entonces dicen, todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Y la abnegación es una disciplina que facilita el desarrollo del dominio propio. Deseado de toda la gente es página 275. Entonces sí, pero nuevamente queremos ir más profundo que eso, ¿cierto? Porque queremos ver la abnegación como elemento salvífico. Okay. Entonces vamos, para poder lograr eso, yo quiero que vayamos al libro Deseado de todas las gentes. Página 11 del Deseado de todas las gentes. Es el primer capítulo, el primer párrafo, y empieza diciendo así: y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios. Vino para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Emmanuel. En su oración por sus discípulos, dice: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Y yo en ellos. Entonces, déjeme saltar a esta primero. Sigue diciendo: tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y ¿qué más? Y su canción. ¿Y canción a qué suena? A gozo, ¿cierto? En este contexto.
se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Noten, la abnegación, cuando está conectada con el amor, entonces tiene ese elemento que es la esencia de la gloria de Dios. Esa gloria en nosotros es la que tiene poder redentivo, amor abnegado. A la luz del Calvario se verá, ¿qué se verá? Que la ley del renunciamiento, y se queda allí. ¿Renunciamiento por qué? Por amor, por amor. Si el renunciamiento no es por amor, no vale nada. Y el amor no se obliga, el amor es un don de Dios. Lo máximo que podemos hacer los padres es demostrarlo y antojarlos que lo experimenten. Cuando la abnegación se impone y no es esa capacidad, y la encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, el amor de Dios nos constriñe. Ese tipo de fuerza que induce a otro a negarse a sí mismo por amor a Dios y a otros, allí hay poder de redención. Pero no simplemente en la abnegación por abnegación. Ahí solo hay disciplina, que es buena, pero no es redentiva. La ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y para el cielo. El amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Quiero contarles una historia, y esta imagen la tomé esta tarde justo antes de bajar corriendo la loma, así que tiene estas cositas de derechos de autor. Pero esta foto es una foto del basurero en la ciudad de Phnom Penh, la capital de Camboya. El país de Camboya, Camboya que está colinda con Tailandia, Vietnam. Para que tengan una idea, está al sur de la China. Es un país tropical asiático. De paso les comento lo siguiente. La visión del ministerio de Heartland es tener graduados de Heartland sirviendo en todos los países del mundo en apoyo a la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de preparar al mundo para el pronto regreso de Cristo. Esa es la visión. Es tener alumnos, o sea, egresados en cada nación del mundo. Por ende, estamos haciendo mayor énfasis en concederles becas misioneras a estudiantes, a jóvenes que vengan de países donde hay muy poca presencia adventista. Así que eso es una buena noticia para el Evangelio. Quizás algunos de ustedes, por lo menos la división interamericana y la división suramericana son de las divisiones con mayor crecimiento adventista. Y no solo eso, hay muchas vidas sanas y Fundación Las Delicias y hay mucha luz y oportunidades. Pero hay otros países como Myanmar, Burma, Laos, Camboya, donde hay muy poca oportunidad. De hecho, Camboya, el 95% de la población es budista, el 95%. Solo hay 6 iglesias oficiales en todo el país, Por ende, cuando aplica un joven de Camboya, a ese le vamos a dar prioridad de darle una beca misionera a que se aplica a un joven de Colombia. Porque aquí están Las Delicias, ¿cierto? Y Vida Sana, y Popayán, y templos adventistas, no más aquí. Hay más de 6 en la región, en el distrito de Calarcá, allá en todo el país. Así que tengan eso, para que tengan eso en cuenta. Los hermanos, y si quieren ir allá, pues pidan al Señor que les conceda los fondos y no se desanimen. El hecho de que yo sea el director no les va a dar una palanca, porque queremos hacerlo es por amor al Evangelio. Muy bien.
Ya di aquí para darle el contexto de lo siguiente. Actualmente tenemos en Heartland 2 estudiantes que vienen de Camboya, una señorita y un joven. Voy a hablarles la historia del joven. El joven se llama Roti. Roti nació en un hogar pobre, un hogar budista, pero supremamente pobre. Y como suele suceder en los hogares pobres, hay muchos niños, difíciles para poderle dar comida a todas esas bocas. Para acabar de completar la situación, el padre se enferma y de pobreza pasan a pobreza paupérrima. Entonces, en ese estado, Roti, que era un niño de 11 años, dice, en la casa no hay comida, hay que salir. Y sale a la ciudad de Phnom Penh en búsqueda de sobrevivir, pero más que eso, con la carga de conseguir un trabajo para ayudar a sostener a su papá, que ahora no puede trabajar, a su mamá y a sus hermanitos menores. Llega a la ciudad de Phnom Penh y entonces encuentra un sitio donde vivir, el basurero de la ciudad. El basurero de la ciudad. Decidió vivir en el basurero de la ciudad por varias razones. Una, según algunos informes periodísticos, en el basurero de Phnom Penh viven más de 2,000 personas. Allí hay una comunidad y se protegen entre ellos. Se protegen. Él me contaba las historias, como los mayorcitos cuidan a los menores de que sean abusados y de cosas así. Otra razón, en la basura misma encuentran fuentes de ingreso por medio del reciclaje. Otra razón, en el basurero encuentran comida. Y él el dinero que se ganaba haciendo mandados en restaurantes, reciclando plástico y lata, no lo usaba para comprar comida. Lo ahorraba, a veces lograba ahorrar en un mes $1 para enviárselo a su familia. Y él comía del basurero. Me dijo, los primeros 15 días, diarrea pareja, hasta que mi cuerpo se ajustó a comer basura. El 30 de mayo tuve la oportunidad de viajar con él y fuimos a un ministerio a hacer una grabación. Y entonces llegamos allá y yo compré algunas verduras para poder que preparáramos la comida. Y entonces compré unos aguacates, abrí el aguacate y el aguacate estaba negro. Entonces dije, qué lástima, perdimos este aguacate y lo fui a botar. Roti me dijo, no lo bote. Y lo interesante es que yo antes le había dicho a él, en Camboya no hay aguacates, porque yo estuve allá hace poco en abril y nunca había aguacates. Y me dijo, no, en Camboya no se conoce el aguacate, no se come aguacate. Hay muy buenos mangos, los más dulces que me he comido. Entonces, sabiendo que ya me había dicho que él no estaba acostumbrado al aguacate, cuando ve que voy a botar el aguacate me dice, no. Y le dije, pero está negro, no importa. Y llegó y se lo comió. Y me dijo, es que yo no soporto ver que se bote comida. Claro, ¿de dónde viene? Botar comida para él es algo que va en contra de sus valores. 7 años vivió en este basurero, 7 años. Y estando allí en esas condiciones, ¿por qué comía del basurero? ¿Por qué comía del basurero? Para ahorrar, para enviarle a su familia. ¿Eso qué es? Abnegación con propósito, por amor. Eso es un reflejo ¿de qué? Del amor de Dios. Y por eso el deseo de toda la gente dice que van a haber paganos en el cielo que nunca conocieron la doctrina del mensaje, pero experimentaron el amor abnegado de Dios, que es la esencia de su carácter. Bueno, estando en ese basurero, llegó un hermano misionero, estando en ese basurero, un hermano misionero coreano, de Corea del Sur, que tiene una escuela misionera, la escuela de Takeo en el sur de Corea. Y él va al basurero y ve a este niño y le dice, ¿quieres estudiar? Y él lo mira y le dice, sí.
y le hace una serie de preguntas, conoce algo de su vida, y le dice, ¿quiere estudiar? Venga conmigo. Y el niño lo sigue y empezó a estudiar en una escuelita misionera adventista de unos hermanos de sostén propio que tienen esta escuela allá. Se capacitó, siguió viviendo en el basurero porque es una escuela que no tiene capacidad de internado. Así que iba a dormir al basurero, pero iba a estudiar a la escuelita mediodía y el otro mediodía trabajaba para enviarle dinero a su familia. Terminó sus estudios, terminó su secundaria y terminó su secundaria con capacitación en Biblia. ¿Y sabe a qué se dedicó? Porque en ese país el que es bachiller es como era aquí en Colombia hace años ser bachiller, ¿cierto? Bachiller ya era profesor, ya era maestro, era el bachiller. Hoy en día ser bachiller, pena, no hizo nada. Pero bueno, allá todavía están en esa época, ¿cierto? Así que terminó el bachillerato y es un obrero bíblico. 4 años trabajando, dando estudios bíblicos. Le vieron ese fuego y alguien lo animó. Aplicó a Heartland, le dimos una beca de fondo misionero. Lleva 2 años estudiando allí y preparándose. Yo le digo, ¿cuál es tu propósito cuando termines? Dice, regresar a Camboya. En ningún momento se ha deslumbrado con Norteamérica para quedarse en Estados Unidos. Regresar a Camboya. Y le dije, ¿a qué? Digo, a compartirle esta esperanza de vida a mi familia. Y entonces yo le dije, ¿y a quién te refieres como familia? Y me dijo, a la comunidad con que me crié en el basurero. Allá va a ser mi ministerio. Tremendo, tremendo. Abnegación con propósito. La historia de Roti. Muy bien, tremendo. Es una historia que me impacta. Regresemos pues entonces a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Pero antes de leerlo, porque dije que eso era lo último, ¿cierto? No me puedo adelantar. Vamos al libro La Educación, página 15. Dice el libro La Educación, página 15, y lo leíamos con el hermano Joshua, ¿cierto? El amor base de la creación y de la redención es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, cuerpo, mente y alma, ha de ser restaurada la imagen de Dios. Amén, por eso, ¿cierto? Amén. Semejante al primer mandamiento es el segundo. Sigue diciendo el libro de Educación: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, a la vez que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona la más grande bendición. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. ¿Entendemos? Es en ese contexto que la abnegación viene a ser la base de todo desarrollo verdadero. Por medio del servicio abnegado, adquieren su máximo desarrollo todas nuestras facultades. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Amén. Por eso quiero cerrar con Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Cristo, en Jesús, el autor
y consumador de la fe, el cual, por el gozo, ¿cuál gozo? El gozo de verte a ti y a mí en el reino de los cielos. Por ese gozo sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Ojalá que esa sea también nuestra experiencia en educación, en servicio y en redención. El Señor nos dé esa experiencia.